Hola, a continuación les hablaremos de lo que fue Roma y lo que comprendió esta civilización en la Edad Antigua. Actualmente se le conoce como la Antigua Roma, pero ¿qué fue? Fue un largo periodo en el que la ciudad prácticamente fue la más importante del mundo. Se encuentra localizada en el continente europeo, en lo que se conoce como la península itálica, en el centro occidente del país. Como ya lo habíamos mencionado, esto sucede en la Edad Antigua, aproximadamente entre los años 735 a.C. y 476 d.C. Este largo periodo se dividió en tres etapas que marcaron la importancia de la historia romana, las cuales se diferencian únicamente por su forma de gobierno. La primera fue la monarquía, entre 753 a.C. y 510 a.C., donde gobernaban solamente los reyes. Fue una de las primeras ciudad-estado, cuya civilización crecía de forma considerable. Además, tuvo un desarrollo paralelo a su expansión. Los primeros asentamientos se extendieron por las laderas de sus colinas hasta la llanura, para fundirse en un área urbana continua. Luego se pasó a una etapa de república que comprende desde el año 510 a.C. hasta el 27 a.C., en el cual el principal orden de gobierno fue el Senado. Luego, con la caída de la república, después de las guerras civiles, la Roma imperial era una inmensa concentración urbana de más de 1 millón de habitantes, pero la miseria de los barrios pobres contrastaba con la belleza de los edificios públicos. Y finalmente, la última etapa fue el imperio, que iba desde el año 27 a.C. hasta el 476 d.C., donde el máximo dirigente de Roma y todos sus territorios era el emperador. Este imperio tomó mucha fuerza y poder sobre varios territorios aledaños a la península itálica, convirtiéndose en el imperio más importante en el mundo. En su máxima extensión geográfica, los territorios del imperio limitaban hacia el norte hasta el río Rin y Danubio, incluyendo Inglaterra, y hacia el sur, parte de Asia Menor, norte de África y las zonas aledañas al Mediterráneo. Roma se caracterizó por ser influenciada por la cultura de buena parte de Europa, del norte de África y de Oriente Próximo, tanto así que llegó a considerarse la tendencia de la arquitectura romana como una degeneración de la arquitectura griega clásica. Asimismo, las conquistas de Roma extendieron su cultura por vastos territorios, dejando varios legados arquitectónicos y culturales para la humanidad. Entre estos legados que dejaron al mundo encontramos el latín. Esta lengua pasó a ser hablada por los pueblos conquistados, que luego la adaptaron, dando lugar así a las lenguas romances o románicas, entre ellas el español. El derecho romano, edificios con temas edilicios, o sea de carácter público, la fecundidad de invención y por último las nuevas técnicas constructivas de arcos y bóvedas, que reducen las columnas y arquitraves a elementos decorativos. Para poder entender mejor las aportaciones arquitectónicas romanas, primero haremos referencia a Marco Vitruvio, quien fue arquitecto distinguido de la época, el cual acudió a tres factores principales para definir la característica de la arquitectura romana, como lo son su solidez, su utilidad y su belleza. Estas tres deben estar presentes e integrarse equilibradamente en el proceso arquitectónico. La alteración de este equilibrio produce graves errores arquitectónicos, por defecto o por exceso, tanto en su función, su tecnología o su estructura formal. Estos factores se toman como precedentes para la construcción de los edificios romanos, pues aún así la arquitectura no puede identificarse con un solo edificio, como lo es el caso de los imponentes templos en Grecia. Por el contrario, los romanos poseen una cantidad de temas edilicios, o sea, priorizando la construcción de edificios u obras de carácter público y social. Como ejemplo de esta variedad de edificios encontramos las termas, las basílicas, los anfiteatros, los circos, entre otros. A pesar de la diferencia de todas estas edificaciones y a la función distinta de las mismas, poseen rasgos en común como el que ya mencionamos anteriormente y otros más. Generalmente están organizados sobre una base o eje axial rígido, con elementos ortogonales y rotatorios que se agrupan para formar totalidades complejas. También cabe destacar que en general el eje romano aparece relacionado con un centro, que a menudo se define como un cruce de ejes. La arquitectura romana también se caracteriza por su fecundidad de invención, llevando los edificios a una escala monumental, con una poderosa e importante concepción espacial y en un claro sentido de los grandes volúmenes llevados a la utilización frecuente y variada del espacio interior como el espacio exterior, donde se puede reconocer como una arquitectura espacial, en contraste con la arquitectura de carácter plástico y estético de la Grecia clásica. Por esto mismo se hace referencia en que Roma se construía principalmente una arquitectura estereotómica.
El templo romano se eleva sobre una plataforma o podio con un único acceso desde el frente. Las columnas, excepto las de delante, están adosadas al muro. Los romanos introducen además las cúpulas, algunas tan famosas como la del Panteón de Agripa, sobre templos generalmente circulares. Otro tipo de construcciones y edificios que completaban la ciudad era el foro, el cual era el lugar público de reunión donde se agrupaban los templos y otras edificaciones. Entre estos destacaba la basílica, que era el lugar donde se administraba justicia, que sirve como modelo para los posteriores templos cristianos. La basílica más importante era la de Magencio, en Roma, con 3 gigantescas naves cubiertas por bóvedas. También tenían gran importancia las termas, una especie de baños públicos con diferentes piscinas de agua caliente, fría y templada. Las más importantes eran las de Caracalla, en Roma. Los romanos crearon además monumentos conmemorativos para celebrar y recordar sus grandes hazañas, como conquistas y victorias sobre otros pueblos. El más famoso de estos monumentos es el Arco del Triunfo. Podían tener 1 o 3 arcos, estaban decorados con relieves que narraban estas conquistas. Uno de los más reconocidos es el Arco de Tito en Roma. También la vivienda tuvo un importante desarrollo en Roma. Las villas eran grandes conjuntos residenciales para las clases más adineradas. Los domus o casas romanas se distribuían en torno a un patio, rodeado a su vez por columnas. También existían edificios de varias plantas llamados insulae, donde vivían familias. A diferencia del teatro griego, el romano no se construía en la ladera de una montaña, sino que era un edificio exento, separado del entorno. En los circos se celebraban carreras y juegos atléticos, y los anfiteatros de forma elíptica servían para otros juegos y luchas. El más famoso de todos es el Coliseo de Roma, que podía albergar hasta 50.000 espectadores. Construido en el siglo I después de Cristo y ubicado en todo el centro de la ciudad, el edificio formalmente es un doble teatro de forma elíptica, rodeado por todas sus partes por graderías para los espectadores, con una gran estructura ovalada de 189 metros de largo y 153 metros de ancho y 57 metros de alto, con perímetro de la elíptica de 524 metros. Las bóvedas que sostienen la cavea se hicieron vertiendo argamasa de cemento directamente sobre cimbras de madera, una innovación que aligeraba la fábrica. El hecho de que el edificio se ubicase sobre una laguna obligó a excavar hasta 14 metros de limos inservibles y realizar una cimentación de casi 13 metros de hiladas de argamasa de cal y piedras alternadas. La fachada se articula en 4 órdenes, cuyas alturas no se corresponden con los pisos interiores. Los 3 órdenes inferiores los forman 80 arcos sobre pilastras y con semicolumnas adosadas que soportan un entablamiento puramente decorativo. El cuarto lo forma una pared ciega con pilastras adosadas y ventanas en uno de cada 2 vanos. Respecto a los aspectos estéticos, vemos la combinación del arco y dintel y la superposición de órdenes toscano, jónico y corintio. El último piso tiene un estilo indefinido que fue catalogado en el siglo XVI como compuesto. Era corriente superponer estilos diferentes en pisos sucesivos, pero no era habitual hacer edificios con 4 órdenes superpuestos. Las comunicaciones entre cada piso se realizaban a través de escaleras y galerías concéntricas. El espectáculo tiene lugar en la parte central o arena, el cual es un óvalo de 65 por 44 metros. Realmente era una estructura construida en madera cubierta de arena, bajo el cual existen numerosos corredores, cámaras y escotillones para la tramoya de la representación y la salida de leones, gladiadores y actores.